Queremos decir a nombre de Ultradian, pues que lamentamos el fallecimiento de nuestro presidente de la Confederación General del Trabajo, el compañero Julio Roberto Gómez, una persona que dedicó su vida a la lucha sindical, que dedicó su vida a la lucha de los trabajadores y a la defensa de los derechos de los trabajadores, comprometido, digamos, con todo el tema de la negociación colectiva. Quizás la característica fundamental de Julio Roberto fue precisamente esa capacidad que tenía siempre para buscar salida a la problemática, para tratar de negociar siempre, para tratar de resolver todos los problemas por la vía del diálogo social. Y esto pues debido también a su formación cristiana. Él hace parte, digamos, él hizo parte de todo el sindicalismo católico y cristiano a nivel mundial, y en esa medida pues representaban una tercera vía, un movimiento democrático frente al cual pues su compromiso no solo estaba dado por el conjunto de los trabajadores, sino también por el conjunto de las luchas sociales que se libran en Colombia. Y en ese sentido, la Confederación General del Trabajo, el Comité Ejecutivo, creó la condecoración Julio Roberto Gómez pues para otorgar a los sindicalistas que estén más comprometidos con estas luchas, y asimismo declaró el 25 de enero como el Día de los Derechos de la Gente, porque en homenaje precisamente a Julio Roberto, una persona entregada a la gente y a las luchas sociales. Pues nosotros rendimos este homenaje como Ultradian en la medida que somos filiales de la CGT y filiales de la Ultradec, y en la medida en que trabajamos con Julio y lo conocimos durante un tiempo bastante largo, prácticamente todo el tiempo que ha vivido, hemos avanzado en nuestra organización sindical, pues que ya tenemos, nosotros nos fundamos en el año 2000 y ya estamos pues en el año 2021. Entonces ha sido un largo trasegar en este andar sindical y en estas luchas al lado del compañero Julio Roberto Gómez, que en paz descanse, y que realmente es una más de todas estas más de 50.000 víctimas que nosotros lamentamos en Colombia en este momento, digamos, de una gran tragedia que se ha expresado precisamente por esta pandemia, producto de la contaminación ambiental, producto de la falta de respeto con nuestra naturaleza y de la falta de tener un sentido, digamos, socioambiental en Colombia y en el mundo. Nosotros como humanidad y sobre todo este modelo ligado por las multinacionales ha sido profundamente depredador del medio ambiente, y esto ha generado la situación que hoy estamos viviendo. No es gratuito lo que está pasando, y ya lo decía Stephen Hawking, quien anunciaba precisamente los peligros de continuar con este modelo tan bravo, tan duro de contaminación ambiental, y él precisamente decía que, Stephen Hawking decía que si aquí no detenemos este proceso, podrán emerger una gran cantidad de virus que nos causarán pues problemas mucho más graves, e incluso se plantea si estamos hoy en una crisis de civilización y en una crisis de humanidad, si no reconocemos los derechos de la madre tierra y reconocemos que la naturaleza también, digamos que nosotros hacemos parte de la naturaleza y que ya no somos el centro, sino que nos descentra y nos coloca como un elemento más de la naturaleza, y esta naturaleza en su inconsciente precisamente responde con estos virus y nos está diciendo alerta, conténganse señores, y nosotros tenemos que decirlo a nuestros gobernantes y a los poderosos que hoy están rigiendo este mundo, porque depende de ellos, pero también depende de las luchas que nosotros libremos, y hoy el componente ecológico se convierte en un componente central de nuestras luchas. Y esto es muy importante, porque incluso en todo el tema del comercio exterior, precisamente el planteamiento que hace Piketty es que es necesario la renegociación de todos estos tratados de libre comercio para que tengan otra característica, para que signifiquen procesos de desarrollo local y para que también se controlen incluso el número de viajes internacionales, porque toda esta movilización aérea y fluvial y sobre todo aérea tiene unos grandes
efectos en el medio ambiente sobre la cual nosotros tenemos que tener conciencia. O sea, el problema hoy que se plantea ya no es solamente el problema de la vacuna, sino el problema si realmente vamos a dar un salto, vamos a dar un cambio en la mirada ecológica y vamos a comenzar a entender el mundo de otra manera. Para nosotros en América Latina esto ha sido mucho más difícil y en particular en Colombia, dadas las condiciones de pobreza y de miseria y de gran desigualdad. Y en ese sentido, entidades como las nuestras, como la DIAN, se convierten en unas entidades fundamentales, ya que de una adecuada política tributaria depende precisamente la posibilidad de construir una sociedad mucho más justa y mucho más equitativa. Por eso nosotros lo hemos dicho también con toda claridad, y es que no compartimos el modelo tributario que hoy se impone en este país y creemos que aquí hay que construir un modelo tributario progresivo y no compartimos los planteamientos que está haciendo el gobierno en el sentido de incrementar el IVA a todos los productos de la canasta familiar y de aumentar el número de declarantes que deberán pagar precisamente bajando a sectores más populares. Creemos que es todo lo contrario y que es necesario que la sociedad colombiana, los trabajadores de la DIAN y en general los trabajadores colombianos y la sociedad colombiana al unísono le planteemos al gobierno nacional y planteemos la necesidad de que el 1% más rico y el 1 por 1000 súper rico, como nos planteaban aquí en nuestras charlas el doctor Garay y el doctor Salamanca, sean quienes asuman la responsabilidad por los tributos que dejan de pagar a diario y con los que podemos construir una sociedad mucho más equitativa, indudablemente, si además de una buena política progresiva fiscal y una política de comercio exterior que renegocie todos los tratados, también logramos derrotar la corrupción, porque ese es otro de los elementos que se ha visto con toda claridad en esta pandemia, en la cual se han robado los recursos precisamente que han tenido pues para las comunidades. Y en ese sentido, pues una de las tareas que nos dejó Julio Roberto es precisamente la tarea por la renta básica universal que debe comenzar y que es necesaria para garantizar que, pues, que la gente pueda protegerse, porque en un país con un 65% de personas en condiciones de desempleo y en condiciones en las cuales tiene que salir permanentemente a la calle a tener que buscar su sustento diario, pues es muy difícil plantear cuarentenas porque el que no sale y si no tiene un subsidio, si no tiene nada, pues no va a comer. Entonces, esos son aspectos centrales y sobre todo porque hemos visto cómo este gobierno realmente con los recursos de la pandemia lo que ha hecho es ponérselos al servicio del sector financiero y del sector empresarial y es como engrosando la marrana, digamos, de unos pocos, de unas minorías ínfimas que hoy no sé para qué guardan tanto y no sé para qué mantienen todas esas políticas de contaminación ambiental, del fracking y todavía, digamos, lo que nosotros vemos en nuestras selvas, que son unas de las más deforestadas del mundo. O sea, la deforestación en Colombia, fundamentalmente en el área pacífica, en la selva del Pacífico y en la selva del Amazonas, es de las más altas del mundo y esto tiene unos efectos muy graves que puede generar nuevos derrames, como se denomina, de virus sobre la población mundial y en este caso la población colombiana. Entonces, estos elementos, y creo que precisamente el hecho de la muerte de Julio Roberto nos lleva a reflexionar sobre estas situaciones, nos lleva a reflexionar sobre si podremos construir una sociedad democrática, si podemos avanzar realmente a una sociedad ecológica, si podemos avanzar en la reducción de la desigualdad como se merece este país para construir una sociedad distinta y si podemos avanzar también en la reivindicación del derecho a la vida, ya que además de las más de 50.000 personas que han caído producto del COVID, también a diario son asesinados a lo largo y ancho del país toda una serie de líderes sociales en un proceso que lleva prácticamente sin parar alrededor de 70 años. Entonces, creemos que es un momento de reflexión y es un momento de reflexión alrededor de la vida y que a nosotros como trabajadores, como empleados de la DIAN, pues nos trae este mensaje, digamos, en un momento en que nuestro compañero pues cayó víctima pues de este COVID
y que ha sido tan duro y que también nos ha golpeado a tanto aquí en la DIAN y que hemos tenido desafortunadamente muchos de nuestros compañeros que también han caído. Nuestro compañero, por ejemplo, Wilson Morales, que en paz descanse, como todos estos compañeros y como todos los colombianos y en el mundo entero, que en paz descansen todos ellos y ellas, y otros que hoy y otras que hoy se debaten precisamente en las UCIs entre la vida y la muerte, en momentos en que las UCIs también están en una situación pues de lleno casi total. Y además nos asombra que el propio director de la ANDIAN haya salido a defender los momentos de mayor contagio, como son los días sin IVA, y entonces uno se pregunta realmente si aquí están interesados en la vida o qué es o cuál es el interés de estas directivas que hoy no se conmueven precisamente ante estas situaciones que nos están pasando a todos los colombianos y en general una situación que sucede en el mundo entero. Asimismo, yo quiero leer un comunicado que tenemos con relación a la discusión que tenemos aquí en la DIAN con todos los problemas que hemos tenido últimamente, y leído este comunicado, pues daríamos término a esta reunión, y el comunicado se titula "En la DIAN somos víctimas del autoritarismo". Utradian presentó una petición ante la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Servicio Civil para que intervengan con el objeto que la Comisión Nacional del Servicio Civil y la DIAN desarrollen el proceso de selección en orden legalmente establecido, es decir, realizando tanto el concurso de ascenso como el de ingreso, asimismo para que la Comisión Nacional del Servicio Civil y la DIAN suspendan temporalmente el proceso de selección DIAN 2020 número 1461, hasta tanto la DIAN haya expedido la totalidad de las certificaciones de funciones a los funcionarios de esta entidad. El proceso de la convocatoria a concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil DIAN 285 y de selección 1461 del 2020 arrancaron sin la legitimidad necesaria en los trabajadores empleados en la DIAN a partir del asalto a la confianza legítima por parte de la directiva. Proceso que se inició con la expedición unilateral del decreto ley 071 del 2020, el manual de funciones y la convocatoria de concursos, desconociendo la negociación colectiva. Además, el manual de funciones y los concursos están amparados por el decreto 498 del 2020, que obliga a estudios previos sustentados públicamente y a la consulta en todas sus etapas. Nada de eso cumplió la directiva. La DIAN también inaplicó los convenios 151 y 154 de la OIT. Administrativa, y con fundamento en esa imposición ahora omite convocar al concurso de ascenso para el 30% de los cargos convocados, es decir, 450 cargos de la actual convocatoria deben tener el carácter de concurso de ascenso y han sido borrados por la directiva, afectando intereses legítimos del personal de carrera administrativa.